Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar sobre un caso de un avistamiento extraterrestre extremo. 64 obuses contra un platillo volante, así es como he llamado a este programa, que sin ninguna duda hace honor a un hombre, un destacado piloto de las Fuerzas Aéreas Peruanas, que se encontró con lo imposible, con lo impensable en los cielos del departamento de Arequipa, al sur de Perú. Estamos hablando de un caso que ocurrió el 11 de abril de 1980 y que tardó muchos años en ser reconocido por los investigadores y por el público en general. Y como suele ocurrir en estos casos, un caso que luego fue olvidado por parte de los medios de comunicación y por parte de la comunidad. Pero hoy yo quiero hacer este programa para honrar tanto el valor que tuvo este hombre a la hora de hacer las piruetas aéreas, las acrobacias aéreas que tuvo que hacer, dignas del mismísimo Barón Rojo de la Primera Guerra Mundial, en persecución de un objeto volador no identificado, y también para honrar el valor que tuvo de decirlo y de jamás cobrar ni un solo duro, ni un solo céntimo al respecto de contarle su versión tanto a los medios de comunicación como a diferentes investigadores que se han acercado a su caso. Vamos a ponernos en contexto porque realmente estamos ante un incidente muy peculiar dentro de la ufología internacional. Estamos en los años 70, una década de Guerra Fría, tanto para Estados Unidos como para Rusia, y también para los aliados de Rusia. En este caso, por ejemplo, tenemos que coger la situación entre Chile y Perú, que estaban en una especie de carrera armamentística y en unas fuertes tensiones geopolíticas en aquel momento. Bueno, durante el periodo del año 1977, Perú compró 52 aviones cazabombarderos supersónicos del tipo Sukhoi Su-22 a Rusia. Bueno, eran los aviones quizá los más avanzados tecnológicamente del mundo y con un diseño que les permitía realizar complicadas maniobras aéreas. Podemos decir prácticamente que compraron 52 de los mejores aviones que había en aquel momento en el mundo. Esos aviones iban equipados con diferentes armas, como por ejemplo misiles aire-aire, AA-22 y los misiles AFIT-8. Bueno, en un inicio, aquellos aviones se les puso o se les situó en una base en el departamento de Arequipa, a unos 1000 kilómetros al sur de Lima, no muy lejos de la frontera de Chile, por si acaso había que hacer algún tipo de respuesta rápida en alguna invasión continental por parte de los chilenos. La Fuerza Aérea de Perú realmente era una de las más capacitadas y mejor entrenadas del mundo. Y de hecho, el protagonista de nuestra historia, Óscar Santamaría, era, podemos decir que el piloto más capacitado de Sudamérica en aquel momento. Un hombre que había participado en ejercicios de combate desde que tenía 19 años. Un hombre que ya a los 21 años fue seleccionado como el número 1 para poder probar aquellos aviones soviéticos que había comprado Perú. Y que cuando le ocurrió este incidente ovni que vamos a relatar con 23 años, ya tenía ni más ni menos que 8 años de experiencia a bordo de diferentes aviones. Es decir, estamos hablando de un piloto que era un niño prodigio de la aviación mundial. Eso es, podemos decir que sin duda el mejor piloto de su generación y uno de los, el mejor piloto que podía haber en el mundo en aquel momento con 23 años. Quizá por eso fue el elegido para derribar un objeto volador no identificada que comenzó a invadir el espacio aéreo peruano en la mañana del día 11 de abril de 1980. Bueno, realmente lo que ocurrió escapa a todo tipo de clasificación que se ha hecho en la ufología, porque se habla de que tenemos los encuentros del primer tipo, que son los avistamientos de ovnis, que vemos, por ejemplo, cuando estamos en la calle y vemos ovnis, o los fotografiamos, o incluso desde un avión que vemos luces y hay gente que los fotografía, ¿no? A mí me llegan decenas de emails en el transcurso de un mes con respecto a estos encuentros del primer tipo. Los del segundo tipo influyen, por ejemplo, en elementos del entorno, ¿no? Por ejemplo, captaciones de
de radio, alterando comunicaciones, habiendo mediciones de campos electromagnéticos, dejando quemaduras en la Tierra. Los del tercer tipo serían directamente los que se ven ya los seres extraterrestres, los tripulantes del OVNI, ¿no? Los del cuarto tipo es donde aparecen el fenómeno de las abducciones, y los del quinto tipo, los encuentros del quinto tipo, serían los que se habla de una comunicación a nivel mental o a nivel verbal con los tripulantes de estos ovnis. Pero es que no existe ningún tipo de clasificación con respecto a ataques de ovnis a humanos o de humanos a ovnis. Y es exactamente lo que ocurrió en este caso, porque resulta que aquel hombre, Óscar Santamaría, se le llamó a las 7:30 de la mañana, a las 7:15 de la mañana exactamente, de aquel 11 de abril de 1980, para que observase lo que estaba ocurriendo a unos 600 metros del extremo de la base, y acto seguido se le pidió que derribara aquel objeto volador no identificado con forma de globo que estaba, sin ninguna duda, espiando la base aérea más importante del Perú. Claro, estamos hablando de un incidente que no tiene clasificación ufológica, pero que evidentemente ocurrió. Entonces, bueno, pues tenemos que imaginarnos la escena, ¿no? Óscar Santamaría, este piloto tan reconocido por sus jefes, por los militares que estaban a cargo de esa base, que le llaman y le dicen, por favor, levántate con otros dos pilotos también. Le dicen, por favor, tienes que salir a ver esto, ¿no? Y tenemos que imaginarnos la escena a 7:15 de la mañana, aquel piloto, aquel joven prodigio, observando lo que parecía una especie de globo meteorológico, pero no era meteorológico porque, bueno, pues no existían globos de ese tipo en Perú. Entonces, bueno, estamos en plena Guerra Fría, el OVNI no había respondido a los intentos de comunicación de la base y, bueno, se pensaron que esto podía ser un mecanismo de espionaje, ¿no? Por parte de los americanos para ver los aviones rusos, o por parte de Chile, ¿no? Pues para ver un poco qué es lo que andaban tramando los peruanos, ¿no? Y claro, llegó un momento en el que Óscar Santamaría pidió un poco de información, ¿no? Al respecto, ¿no? Y los jefes de Óscar Santamaría le comentaron que el objeto no tenía ninguna características de globo meteorológico y además que en ese momento no existían globos de aire caliente de pasajeros en Perú. Entonces lo vieron claro, lo que había que hacer era derribar aquel objeto. Y Óscar Santamaría se subió a su avión y, bueno, pues vamos a escuchar realmente de mi boca sus declaraciones, ¿no? Su testimonio. Dice Óscar Santamaría: de inmediato fui hacia mi jet, sin retirar los ojos de ese objeto en el cielo, revisando en mi mente cada uno de los pasos de la misión. Como el objeto estaba en el perímetro de la base y mi avión estaba armado con obuses de 30 milímetros, decidí atacar desde el noroeste hacia el sureste. De esta manera el sol estaría a mi izquierda y así evitaría impactar la base con mis armas. Es decir, este hombre lo que no quería era dañar la base y se puso en un ángulo de inclinación con respecto a aquel objeto volador no identificado ya en el aire, pues para que ninguno de los obuses que pudiese lanzar cayese sobre la base. Sigue hablando y dice: después de despegar, hice un giro a la derecha y alcancé una altitud de 2500 metros. Luego me posicioné para el ataque. Apuntando hacia el globo, alcancé la distancia necesaria y lancé una descarga de 64 obuses de 30 milímetros, que crearon una pared de fuego en forma de cono que normalmente habría destruido cualquier cosa en su camino. Algunos de los proyectiles se desviaron del objetivo cayendo a tierra, y otros impactaron en el objeto con precisión. Pensé que el globo se abriría y que algunos gases saldrían de su interior, pero nada sucedió. Parecía como si las grandes balas hubiesen sido absorbidas por el globo, que no estaba dañado. De pronto el objeto empezó a ascender muy rápidamente y se alejó de la base. Es decir, fijaros la importancia que tiene el hecho de que 64 obuses sean disparados desde un avión militar y ese objeto pues de alguna manera sea capaz de absorber las balas sin tener ningún tipo de desperfecto en su fuselaje externo. Bueno, Santamaría no era un piloto normal, era un auténtico as de la aviación y no se detuvo a reflexionar mucho lo que estaba pasando. Continuó con coraje su misión. Entonces lo que hizo fue elevar su altitud y bueno, pues lo que quiso hacer era básicamente
perseguir al avión, perseguir con su avión al objeto que se estaba elevando muy rápidamente. Entonces activó los propulsores y los quemadores auxiliares e informó a la torre de control de lo que estaba ocurriendo y de que además iniciaba procedimiento de combate. Es decir, este hombre estaba iniciando prácticamente una guerra interestelar y lo estaba informando a la base, y además la base estaba diciendo que adelante. Es decir, estamos hablando de un momento de la historia de la humanidad quizá mítico e histórico. El momento en el que un hombre acaba de disparar 64 obuses y ese objeto no solo ha resistido, sino que de alguna manera está plantando cara. Bueno, Santa María, como decíamos, se dio cuenta de lo delicado de la misión y solicitó a los operadores de la torre que grabasen todas las conversaciones, porque él sabía que aquello se iba a estudiar en algún momento de la historia, ¿no? Entonces el Sukhoi Su-22, ese avión ruso, voló a 950 km por hora y se intentó intentó acercarse al OVNI, pero sin éxito. Ese OVNI mantenía la distancia de separación en unos 500 metros. Entonces este hombre decía que a unos 500 metros sí que le podía haber disparado, pero no era el mejor punto, y este hombre era prácticamente un perfeccionista y decidió esperar, ¿no? Y entonces sus declaraciones fueron las siguientes. Decía: mientras nos alejábamos de la base, informé a la torre de control de la base datos como estoy a 3.000 metros de altura y a 20 kilómetros de la base, o estoy a 6.000 metros de altura y a 40 kilómetros de la base, y así. Dice, sigue este hombre diciendo: para este momento ya me encontraba sobre la ciudad de Camaná, y que estaba a 84 kilómetros de la base, es decir, ya estaban a 84 kilómetros del lugar de origen, ¿no? Y dice, estaba en plena persecución del objeto, volando a una altitud de 11.000 metros, cuando este se detuvo súbitamente y me obligó a girar hacia el costado, a virar hacia el costado. Dice, hice un giro hacia la derecha y traté de posicionarme para disparar de nuevo. Una vez que estuve a la posición deseada para disparar, que era aproximadamente a unos 1.000 metros del objeto, me empecé a acercar hasta que lo tuve perfectamente en la mira. En este caso es que a 1.000 metros no lo estaba viendo, estaba observando un radar. Un radar, bueno, pues prácticamente por láser. Es decir, este hombre no está viendo el objeto volador no identificado, está viendo la señal de radar. Y dice, aseguré las armas en el objetivo y estaba listo para disparar. Tiene que ser un momento impresionante para este hombre que está a punto de volver a disparar a este objeto volador no identificado que está siendo tan esquivo. Y entonces sigue hablando Óscar Santamaría y expone, dice, el objeto hizo de repente otro ascenso rápido evadiendo el ataque. Es decir, este objeto cuando le veía venir a toda velocidad a aquel avión, de repente subía para arriba, ¿no? Decía, quedé por debajo del objeto. El objeto había quebrado el ataque, como si de repente ya aquel ataque ya no pudiese hacerse de ninguna manera. Dice, intenté la misma maniobra de ataque 2 veces más. Cada vez tenía el objeto en la mira cuando éste permanecía estático, y cada vez que intentaba atacar, el objeto escapaba ascendiendo verticalmente segundos antes de que yo empezara a disparar. Es decir, era prácticamente el juego del ratón y el gato, nada más que en este caso el gato era un avión peruano y el ratón era un objeto volador no identificado que era capaz de desafiar todas las leyes conocidas de la física. Sigue este hombre exponiendo, dice, el objeto eludió mi ataque 3 veces, cada vez en el último instante. Y esto es algo interesante porque parece que es prácticamente un experimento o está de alguna manera forzando a aquel objeto volador no identificado. Es decir, evidentemente ese objeto estaba reaccionando súbitamente ante lo que podría ser una amenaza, porque quizá había llegado a, bueno, pues a absorber unos cuantos obuses, pero quizá los otros misiles que este hombre tenía quizá no fuesen del agrado de la inteligencia que estuviese detrás de aquel objeto volador no identificado. Entonces es interesante porque todo esto demuestra el temple, el coraje y el sentido del deber que tenía este hombre, ¿no? Porque el tema se convirtió en algo personal y entonces sigue exponiendo Óscar Santamaría. Dice, todo esto, la persecución se convirtió en algo personal. Tenía que derribarlo, pero no podía porque siempre ascendía. Estaba comprometido con esta misión y sentía que debía salir exitoso. Esto
era todo lo que me importaba y me sentía confiado, sabiendo que tenía un avión extraordinario. Recordemos que este chico de 23 años era capaz de hacer, era el mejor de su generación y posiblemente fuese el mejor piloto del mundo en aquel momento. Decía, esto era todo lo que me importaba. Eventualmente, como resultado de una serie de rápidos movimientos ascendentes, el objeto terminó a una altitud de 14.000 metros. Tenía que pensar qué hacer. Decidí hacer un ascenso audaz con mi avión para ponerme encima del objeto e iniciar un ataque desde arriba sobre él verticalmente e iniciar un ataque, es decir, pues en posición de bajada, ¿no? Dice, de esta manera, si el objeto decidía ascender, como había hecho en los 3 intentos previos, no saldría de mi rango de tiro y sería más fácil dispararle. Es decir, este hombre lo que estaba diciendo es que le iba a atacar desde arriba y si en algún momento el objeto empezaba a subir, aún así le tenía a tiro. Dice, no estaba preocupado de estrellarme con el objeto debido a la agilidad y la capacidad de maniobra de mi avión. Realmente es un hecho extraordinario porque tenemos a un as de la aviación que está completamente convencido de lo que va a hacer y lo ejecuta a la perfección. Entonces, en ese momento, Santa María acelera a velocidad supersónica a 1850 km por hora para poder elevarse a unos 14.000 metros de altura sobre el objeto volador no identificado. Y entonces de repente Santa María, mientras que va haciendo esto, va calculando la distancia para poder coger y cazar a este objeto con sus balas, ¿no? Y entonces el plan parecía funcionar y entonces empezó a acercarse y de alguna manera solamente tenía que girar un poco más y lanzarse en rápido descenso disparando hacia el ovni. Pero una vez más sucedió algo inesperado y lo cuenta Óscar Santamaría. Dice, para mi sorpresa, el objeto ascendió de nuevo a una alta velocidad y se colocó junto a mí en formación paralela. Esto me dejó sin posibilidad alguna de ataque, es decir, aquel objeto no solo reaccionó ante una inminente amenaza que venía desde un ataque vertical, sino que además de eso se puso en su misma altura, ¿no? Bueno, este hombre no se rinde, Santa María sigue poniendo en riesgo su vida y sigue ascendiendo con la intención de ponerse un poco más por encima del ovni y asciende a 19.200 metros, 1.000 metros por encima del límite máximo establecido para los Su-22. A esta altitud, el ovni vuelve a detenerse y queda suspendido en el aire por debajo de Óscar Santamaría, ¿no? Entonces, en ese momento, a 19.200 metros, Óscar Santamaría empieza a ajustar las alas de su avión para hacer un ataque prácticamente como si un águila pues intentase cazar una paloma o un cóndor intentase cazar un conejo, ¿no? Y bueno, pues en este caso, este hombre se da cuenta de que a 19.200 metros de altitud el avión no es tan maniobrable como antes, es decir, está por encima de su rango de actuación, no está diseñado para llegar a esa altura. Y entonces en ese momento se le encienden las luces de combustible. Llevaba 22 minutos a máxima velocidad y bueno, pues prácticamente pues Santa María no le queda más opción que regresar a la base, ¿no? Como no podía atacar, se acerca al objeto para poder mirarlo con detenimiento. Y es aquí donde llega el momento más fascinante de la experiencia, ¿no? Del incidente, del increíble incidente de Óscar Santamaría, ¿no? Y es que, los Su-22, estos aviones soviéticos, no tienen un sistema de radar incorporado, pero sí tienen una especie de pantalla de combate que a través de un sistema, como decíamos, de rayos láser, sí que es capaz de calcular la distancia y bueno, pues también las medidas y las dimensiones, ¿no? Entonces, gracias a eso, pudo determinar a qué altura estaba, prácticamente a qué distancia estaba de aquel objeto y cuáles eran las dimensiones. Entonces sigue hablando Óscar Santamaría y dice, me acerqué todo lo que pude hasta unos 100 metros. Estaba sorprendido al ver que el globo no era ningún globo. Era un objeto que medía 10 metros de diámetro y arriba tenía un domo resplandeciente de color crema, similar a un foco de luz cortado por la mitad. La parte de abajo era una amplia base circular
de color plateado y parecía de metal. Carecía de los componentes típicos de un avión. No tenía alas, ni turbinas de propulsión, ni tubo de escape, ni ventanas, ni antenas y demás. No tenía un sistema de propulsión visible. En este momento me di cuenta de que no era un aparato de espionaje, sino un ovni, algo totalmente desconocido. Casi no tenía combustible, así que no podía atacar o maniobrar mi avión, o hacer un escape de alta velocidad. De pronto me asusté, pensé que sería el final. Y esto lo dice porque, de alguna manera, en ese momento, él ya está a merced de lo que quiere hacer aquel objeto volador no identificado. Dice, después de recuperarme del impacto de lo que había visto, porque aquella visión tuvo que ser impresionante, dice, empecé mi regreso a la base y expliqué a la torre de control exactamente lo que había sucedido. Bueno, pues este hombre tuvo que además que hacer un descenso, planeando, es decir, sin utilizar combustible, hacia la base de La Joya. Y bueno, pues llegó a estar a unos 90 kilómetros, hizo el descenso planeando, el increíble enfrentamiento, como decíamos, duró unos 22 minutos y resulta que se encontró que todo el personal de la base aérea había estado observando todo lo que podía, todo lo que pudo verse en aquel momento, ¿no? De hecho, el comandante Julio Chamorro confirmó el incidente tanto a nivel visual como en todas las comunicaciones que se hicieron a nivel interno por parte del ejército peruano. Tenemos que entender que este caso no es aislado, porque aquí ya estuvimos estudiando el caso de Parviz Jafari en el año 1976 en un vídeo que tenemos también en este canal, con un ovni con forma de diamante sobre Teherán, en Irán, ¿no? Y también un coronel llamado Milton Torres, que también se acercó a un ovni en el año 1957 en Estados Unidos, ¿no? Podemos decir dos incidentes similares. Resulta que este hombre, cuando llegó Óscar Santamaría, reportó el informe, no tuvo ningún problema, había tenido un comportamiento exquisito y de hecho se encontró con que Perú había activado sus sistemas de defensa y estaban prácticamente en DEFCON 2, es decir, estaban en un sistema de alerta máxima y sobre todo porque el objeto nunca fue registrado en radar. Tenemos que entender que para que un objeto aparezca en un radar tiene que tener un material que sea reflectante a las ondas de radio. Bueno, pues en este caso aquel objeto estaba compuesto o fabricado de algo totalmente desconocido para la ciencia del año 1980 en la Tierra. Bueno, los superiores de Óscar Santamaría escucharon su relato, hicieron algunos análisis de lo que podía haber sido pues cualquier tipo de aeronave destinada al espionaje en la Guerra Fría y se dieron cuenta de que no había nada que hacer contra una tecnología así. Y de hecho, aquel ovni llegó a permanecer allí flotando durante más de 2 horas en el mismo lugar donde lo había dejado cuando abandonó la persecución. Estaba aún visible desde la base. Bueno, esto es increíble, ¿no? El siguiente detalle es algo que también hemos visto en muchos casos de ovnis de aquí en España y también en México, ¿no? Y es que, el propio gobierno de los Estados Unidos remitió un informe tanto a la NSA como a la CIA sobre lo que había ocurrido con Óscar Santamaría, que por cierto fue protagonista de una increíble rueda de prensa el día 12 de noviembre del año 2007 en el Club Nacional de Prensa de los Estados Unidos, de Washington DC, en Estados Unidos, en donde junto con otros expertos había expuesto su caso de persecución y de disparos de obuses a un objeto volador no identificado. Tras eso, algo debieron de decirle al señor Óscar Santamaría porque no ha vuelto a hablar mucho del tema. ¿Qué resumen podemos hacer de esto, ¿no? Bueno, esto es un objeto volador no identificado que está suspendido sobre la base aérea más importante de todo Perú y quizá una de las más importantes de Latinoamérica en aquel momento, ¿no? Un lugar de alto interés estratégico por los aviones soviéticos. Los norteamericanos se tomaron en serio, muy en serio todo esto porque hubo comunicaciones internas, como decíamos, con aquel informe que
bueno, pues que apareció y que la periodista Leslie King encontró en los papeles desclasificados del FBI y de la NSA. Luego, por otra parte, el tema de que el objeto, por supuesto, no era un fenómeno meteorológico o una simple ilusión óptica. Es un objeto que existe físicamente, que de alguna manera interacciona y reacciona ante los disparos y ante los movimientos de Óscar Santamaría en su avión, y que no aparece en radar, es decir, es una tecnología absolutamente increíble e imposible para los seres humanos de aquel momento. Bueno, es interesantísimo el hecho de que pueda ser una nave extraterrestre, una nave extradimensional, lo que ustedes ya puedan entender como lo posible dentro de este mundo tan insólito de la ufología, pero sí que está claro que bueno, pues aquí queda un poco la historia de una hazaña aérea que fue la que protagonizó este hombre, y de alguna manera de una derrota aérea por parte de los seres humanos con respecto a la inteligencia que está detrás del fenómeno OVNI, porque de alguna manera demostró ser mucho más rápido y tener una tecnología mucho más avanzada que la nuestra, ¿no? Queda un poco para la historia las palabras finales de este hombre, ¿no? Que además siempre se ha expresado de una manera muy clara. Dice: habrá quienes crean en lo que digo y otros creerán que soy un charlatán, pero ¿qué ganaría con mentir? Jamás alguien me ha pagado por mi testimonio. Dice: soy el primer hombre que le disparó a los extraterrestres. Bonita historia para contarle a mis nietos, ¿no? Bueno, pues este hombre, pues de una manera muy, bueno, pues muy dulce también, ¿no? Hablando de esto, ¿no? Yo, en mi opinión, creo que le ocurrió algo excepcional a un piloto excepcional, y quizá podemos estar ante un experimento, bueno, pues a un piloto excepcional para observar cómo serían sus reacciones, para observar cómo sería un ataque aéreo por parte de una tecnología muy avanzada. Es decir, creo que sin ninguna duda, bueno, pues era prácticamente como un experimento militar, ¿no? Y me queda también una pregunta, ¿no? Y es si pudo haber algún tipo de interacción con la mente de Óscar Santamaría, porque pudiendo haber disparado otro tipo de misiles que llevaba en el avión, no pudo o no decidió hacerlo, ¿no? Bueno, igualmente honramos bueno, pues la valentía de Óscar Santamaría y por supuesto de todos estos héroes que aparecen en la historia de la investigación ufológica internacional, ¿no? Y que, bueno, pues como siempre he dicho, ¿no? Son gente que, por mucho que la gente se pueda meter con ellos, ¿no? O les puedan negar la mayor, son gente que acaba defendiendo su visión de lo que ocurre y le ocurrió, y su visión de los hechos hasta el día de su muerte. Y creo que no hay nada más fuerte que la dignidad de un hombre a la hora de hablar de algo que le ha ocurrido. Y eso creo que va a misa, y creo que es algo que todos podemos entender, ¿no? Nada más, espero que les haya gustado mucho este videoprograma y les espero en el siguiente. Muchas gracias y salud y suerte. Adiós.